Hola, ¿sí, vale? Yo soy Cristina. Bienvenidos a una tarde calurosa con Vinculante. Bueno, segundo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que, por supuesto, ha traído Cristina, que tiene que ver con el autodiagnóstico. A nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación y a nivel general. Vamos a tocar un poquillo todas las facetas de lo que implica un concepto como es el autodiagnóstico, ¿no? Mm. Bueno, a ver, ¿por qué leíste este tema? Bueno, la razón por la que yo elegí este tema es porque me pareció muy interesante, pues yo llevaba como un par de meses o así rondando. Creo que incluso alguna vez te lo llegué a comentar, lo que era fuera del Es trabajo. algo que hemos sacado bastante a la hora de Sí, hablar de... totalmente, pero además no solo entre nosotros, sino que me he encontrado con otros compañeros en formaciones o fuera incluso tomando una cerveza, que al final uno sin querer, si tenemos el mismo contexto, siempre acabamos hablando de trabajo, ojalá que no, pero al final sí. Y es verdad que es un tema que cuando yo lo comento, todo el mundo dice sí, totalmente y tal. Y la verdad que es algo muy común. El tema de venir ya con un autodiagnóstico. Al final, obviamente, pues la característica que tiene es como la palabra indica, ¿no? Te diagnosticas tú solo. Vale. Y creo que algo es muy curioso porque, bueno, es verdad que estamos súper acostumbrados a verlo en un ámbito de atención primaria, ¿no? El hecho de que a mí me duele la cabeza y yo busco en Google dolor de cabeza y allí me encuentro o que me faltan 3 días para morir o que estoy teniendo un derrame o a lo mejor te pones jaqueca o cosas como estrés, calor, pero la mayoría de cosas son como súper tremendistas, ¿no? Y es verdad que este tipo de autodiagnóstico en otro tipo de situaciones más en el ámbito médico, sí es algo como que está muy normalizado y es algo que creo que todo el mundo bromea con ello, pero que desde hace un tiempo, unos meses para acá, o incluso un año, como un añito a lo mejor, ¿no? Yo creo que desde el boom del TikTok un poco, ¿no? Claro, yo te iba a decir justo desde la pandemia. Sí, Yo creo que incluso la puede pandemia ser. fue como un punto clave para muchas... Bueno, de hecho es lo que decían muchos medios, ¿no? Que la epidemia que viene ahora es la de la salud mental, Claro, ¿no? sí, yo creo que ha sido un poco a raíz de ahí, ¿no? Y claro, bueno, pues eso, al final te llega gente con un diagnóstico y cuando tú intentas, porque obviamente no te dicen yo tengo ansiedad porque lo he visto en un vídeo de Instagram, Claro. sino que te dicen, no, mira, es que yo vengo porque tengo un trastorno de ansiedad o un trastorno ansioso depresivo, un TOC, un trastorno bipolar, además con la etiqueta puesta en plan, pan, y claro, pues cuando tú preguntas un poco y exploras, en plan, bueno, y tal, y cómo has llegado a esto, cuánto tiempo lleva, quién te lo ha valorado, y preguntas un poquillo. No, a mí nadie, yo. Claro, y cuando a lo mejor intentas un poco profundizar en ello, es verdad que hay pacientes que sí que te dicen oye, mira, pues sí, lo busqué en TikTok, es que mira todas las características que cumplo, etcétera, etcétera. Pero hay otras personas que a lo mejor cuando intentas hacerles ver o intentas flexibilizar un poco bueno, no hay una valoración, con lo cual no puede haber un diagnóstico, vamos a estar abiertos a otro tipo de situaciones o posibilidades, porque al final, bueno, una característica, 2 o 3, bueno, es que... ¿Cuántas cosas puede tener en común? Claro. Situaciones vivenciales, incluso con etiquetas, trastornos, o sea, es que, yo qué sé, el problema de atención puede estar desde haber dormido mal, migraña, trastorno depresivo, trastorno ansioso, una época mala, a lo mejor... ¿qué te digo yo? Bloqueo en un examen, fobia social, es que el tema atencional, ¿no? Es un poco como muy amplio. Y entonces, claro, intentas flexibilizar, hay algunos que sí entran, pero otros como que no, he encontrado ya esto me representa y este es mi diagnóstico, trátame. No, y claro, me pareció muy curioso. Obviamente al final entiendo perfectamente que quien viene desde la angustia no es... Intenta simplemente encontrar un porqué a lo que está pasando, ¿sabes? Esto no es ni muchísimo menos una crítica a quien viene así, porque lo entiendo perfectamente. Simplemente me pareció llamativo como que ha ido increciendo conforme ha ido pasando los meses, han ido pasando los años y más cosas me he encontrado, incluso yo misma, en redes sociales, como que eso ha ido como cada vez a más. Y esa fue la razón. Y esa fue la... Los 5 minutos para explicar la razón. Fíjate que me llama mucho la atención, porque esto lo hemos estado comentando detrás de cámara, que hay como dos perfiles muy diferenciados a la hora de cuando acuden a sesión, ¿no? Unos son los que buscan estos síntomas, ¿no? Y otros son como los que les bombardean. Y esto tiene mucho que ver con las redes sociales que ahora están muy ligadas
a que te ofrecen contenido muy rápido, en muy poco tiempo, y entonces, pues como Los lo reels, consumes, los claro, famosos reels. tú vas pasando reels y te puedes pasar 1 hora y media, 2 horas viendo reels, porque duran a lo mejor 10, 20 segundos, 30 segundos, pero hay muchos de estos contenidos que están relacionados con la salud mental. Mm, Hay muchos de estos contenidos que mm, reducen el trastorno a 30 segundos. mm. Entonces, en el momento que ven esos pequeños reels, esos TikTok, que duran poco tiempo, muchos vienen como, ostras, es que he visto un vídeo que me ha saltado en el algoritmo y Sí. de repente tengo este trastorno o tengo depresión o tengo tal. Pero a mí me parece interesante que hablemos del tema de las redes sociales, ¿no? De lo bueno y lo malo que tienen las redes sociales. Claro, yo creo que es un poco como el primer capítulo, ¿te acuerdas que hablamos de las redes Sí. sociales? Yo creo que obviamente aquí pasa igual, tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena es que gran parte de toda la educación que hay ahora mismo sobre salud mental es a través de las redes sociales. Absolutamente. Es verdad que sí que hay proyectos a nivel de ayuntamiento y puede haber proyectos a nivel, incluso a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional, pero la realidad es que las redes sociales es el motor ahora mismo y la visibilización. Entonces, obviamente, pues en eso las redes sociales creo que está haciendo un favor muy grande. También acerca, ¿no? Y no solo acerca, sino que a lo mejor se habla, sí, y no solo acerca, sino que es verdad que da espacio y da voz a las personas que están pasando por ello. Tú ten en cuenta que antes de las redes sociales seguramente había una persona que tenía, no sé qué te voy a decir, un TOC, por ejemplo, ¿Vale? y a lo mejor, a no ser que fuera terapia grupal, a no ser que fuera una asociación concreta que tratara estos temas, era algo que realmente se vivía solo. Y que está guay también porque hay perfiles así que tienen TOC, que tienen TDAH, que tienen Y se tratan de depresión, la divulgación. que claro, que ellos mismos exponen esos Claro. síntomas, exponen su día a día y pueden ayudar a otras personas a identificar síntomas. Pero que el problema está en esto, ¿no? En que las redes sociales distorsionan un poco. Claro, esa es como la parte buena, ¿no? La parte buena es que no solo te dejas tener como sesiones, bueno, no diría grupales, sino a nivel de comunidad, Sí, claro. muy grande, te puedes sentir identificado, puedes hablar con otros, puedes comentar, puedes compartir, poner tu punto de vista, poner tu vivencia, y creo que es eso algo que siempre va a hacer que crezcas como individuo y como sociedad. Pero también creo que está como la parte negativa, obviamente, de las redes sociales, que no es solo eso, sino que cualquiera puede hablar de cualquier tema. Claro. O sea, yo puedo coger ahora y a lo mejor hablar de física cuántica, aunque no tengo ni idea, y yo puedo hacer un reel, leer un par de cosas y a lo mejor hablar. Y creo que eso es... Y no hay un sesgo ahí de autoridad también. Es decir, no es como todo lo que sale en redes sociales es verdad. Bueno, yo Es creo decir, que... creo que hay veces que cuando vemos algo en redes sociales, hay muchas personas que dan por hecho que es verdad porque sale en TikTok, ¿sabes? Hmm. Pero es como el Ay, tema de bueno, las hace fuentes. poco leí yo en Twitter, no me acuerdo de la usuaria o del usuario, pero sí que decía un poco como, oye, me acabo de dar cuenta de que TikTok es para nosotros lo que Facebook para nuestros padres, nos creemos todo lo que pone, sí, la veracidad es total, el periódico puede ser micasa.com, pero aún así tú a full a muerte, esto es la verdad. Y creo que es una cosa que ahí creo que es negativa o que difumina la línea un poco roja, ¿no? Y es el hecho de que al final la psicología es una ciencia. Y como tal, no son simplemente hipótesis, sino que hay toda una investigación detrás. Que en el momento en que se fusiona con las redes sociales, si no tienes un poco de cuidado o si no estás especializado, al final es algo que se emborrona totalmente. Y cualquiera puede hablar de un diagnóstico, cualquiera puede hablar de pautas, cualquiera puede hablar de 1000 cosas que a lo mejor son incluso contraproducentes, ¿no? A lo mejor van en contra incluso del propio cuidado, pero obviamente no... o sea, por ejemplo, yo, que es mi formación, en mi trabajo, yo puedo verlo y decir, esto es una locura, esto, hombre, esto yo no lo vería así, o este tema no. Pero otra persona que no lo sabe, eso no le pasa. Es un poco como si yo me pusiera a ver TikToks o en Instagram de, por ejemplo, medicina o de fármacos. Pues yo podría tener un poco de criterio, puedo buscar un poco en internet, pero al final sí, si veo que tiene mucha contundencia, muchos argumentos y no exploro mucho, habrá cosas que yo no sepa diferenciar qué está bien y qué está mal, que en una búsqueda solo no sale. Claro, por eso es importante, yo creo también, un mensaje importante de este podcast tiene que ser que verifiquen las fuentes de información, porque no vale todas las fuentes de información. No vale el que
TDAH /Sevilla Claro. te diga su punto de vista. ¿Sabes? Bueno, incluso ya no solamente el usuario, sino que incluso aunque fuera... No sé si existe TDAH/Sevilla. No me acuerdo de ahí contra ti, ¿vale? No, pero ya creo que no solamente sería eso, sino que, oye, que yo puedo ser psicóloga, o sea, soy, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, dentro de la psicología hay muchísimas ramas, hay muchas especializaciones. Yo, por ejemplo, no puedo saberlo todo de todo. Claro. Entonces, incluso aunque fuera gente que se dedica a eso, fueran psiquiatras, pedagogos, psicólogas o trabajadores sociales, lo que fuera, también hay que tener en cuenta que tener ese título no te garantiza que la información que están dando es adecuada o está actualizada, que esa es otra. Claro. Que a lo mejor te encuentras gente hablando de ciertas cosas o incluso de ciertos diagnósticos que a lo mejor ya ni siquiera existen. Sí. O se le ha cambiado el nombre, o se le ha cambiado lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, hombre, creo que también eso es como un poco de la parte negativa en las redes sociales. Que a no ser que tú hagas un estudio de campo y te pongas a investigar mucho a la persona, que obviamente eso, si estás viendo durante 2 horas un montón de TikToks y tal, no te vas a parar a investigar a todo el mundo, es muy fácil que te pase. Claro, porque en el tema de redes sociales pasan como 2 cosas, ¿no? Hmm. Por un lado está el tema de la patologización de actividades y actitudes cotidianas. Y por otro lado, justo lo contrario, que es la normalización de actitudes o conductas que sí de verdad son patológicas. Claro, este es el problema, creo yo, de no tener filtro, de no tener la línea roja. Claro. Sí, que además creo que es algo que es bastante llamativo. Sobre todo, por ejemplo, el tema de este miedo o esta patologización de las vivencias, ¿no? Ha habido como no sé cuánto tiempo ahora será, ¿no? Hace unos años o así. Es verdad que de una rama como de pensamiento muy positivo, afirmativo, todo va a salir bien, si tú puedes conseguirlo, si lo sueñas, la meritocracia. Las típicas tazas de creen en ti. Claro, y creo que eso hace o ha hecho, no de manera directa, pero creo que ha sido un daño colateral muchas veces, de este tipo de perspectiva de la vida y de las emociones, ha hecho que muchas personas le genere mucho rechazo a cualquier emoción que no sea agradable. Claro. Entonces, por ejemplo, pues a mí me ha venido gente es que yo no quiero tener ansiedad, es que yo no quiero estar triste, es que he leído este libro de autoayuda y tal, es que he visto este podcast y tal, es que escuché esta charla y claro, aquí habla de que si tú puedes, si tú lo piensas bien, lo consigues y yo no lo consigo, ¿cómo puede ser que yo hago todo y sigo teniendo ansiedad o depresión? Bueno, lo que ellos llaman ansiedad o depresión. ¿Cómo puede ser? Yo quiero no sentir nada desagradable, solo quiero lo bueno. Quiero estar en paz, quiero estar tranquilo para siempre. Y es un poco como, claro, es que eso es imposible, que es una de las cosas que digo. Que creo que también comentamos en el anterior episodio, ¿no? O sea, las emociones vienen y van. Claro. Somos súper complejos emocionalmente. Lo que quiere decir es que hay que recogerlos a todos. De hecho, yo creo que hay que recoger muchas veces desde la alegría el sentirse mal. Es decir, está bien sentirse mal. Hombre, yo creo que es humano, empecemos Claro. por ahí, ¿no? Al final, ten en cuenta que las emociones son una respuesta a algo. Es normal que estés triste. Claro, yo creo que, o lo que yo intento hablar con ellos es de si es limitante o no. Claro. Porque al final una emoción, simplemente una emoción, la ansiedad no tiene por qué ser limitante. Si lo es, entonces vale, entiendo que hay que trabajarlo, entiendo tu angustia y tal, pero quitarte esa parte es como quitar una parte de ti humana. Yo, por ejemplo, mira, tengo una rueda de las emociones, la típica rueda así grande de emociones, y cuando a lo mejor vienen personas así, no que vienen comentando, es que yo solo quiero estar bien y sentir cosas agradables, y si me siento mal una vez cada 4 meses, que es en plan, joder, ojalá, dime cómo, ¿no? O sea, creo que es inviable, la verdad, pero bueno, yo les hago la rueda, y claro, yo les digo, es que mira, esta es la rueda de las emociones, ¿vale? Y hay como muchos tipos de emociones, ni siquiera están todas. Y tal, hay no sé cuántas puede haber, ¿60? No lo sé. Y les digo, sí, por ahí. Sí, porque la verdad es muy completa. Y les digo, y tú estás pidiéndome que de toda esta rueda, tú, 1/4 es lo único que tú quieres sentir. Claro. Digo, teniendo en cuenta que esta rueda se ha creado en base a la experiencia del ser humano, tú me estás pidiendo que yo quite de ti 45. Claro, o sea, muchísimas cosas. Es inviable. Obviamente este tipo de emociones no deben marcar tu día a día, ni deben limitarte, por supuesto. Que obviamente es alarmante cuando empiezan a alargarse en el tiempo, cuando no hay un contexto, cuando hay ese contexto, pero ya ha pasado un tiempo, y no, por supuesto que sí. Pero querer arrebatarlo desde la base del ser humano para solo poder sentir algo agradable,
Claro, Eso es, al final entiendo que es autoexigencia, por supuesto, entiendo que es una necesidad constante de estar bien y una evitación como la copa de un pino claro. de ciertas experiencias vitales, Ujú, o no tan vitales, pero que a ti te han tocado vivir, por la razón que sea, ¿no? ujú. Claro, porque esta patologización de la vivencia y tal, vienen de la base yo creo que también vienen de la base de el tema redes sociales, de haber visto, aparte de estos mensajes positivos, de los medios de comunicación, de tal, porque, de nuevo, igual que dijimos la semana pasada que hay una idealización en cuanto a redes sociales con los días de la madre o Mm, esto, también hay una idealización Del bienestar. de bienestar. Sí, sí, sí. Sí. Es como todo el mundo está feliz. A mí, Mm. yo lo que veo en redes sociales es constante felicidad. Es verdad que creo que últimamente Bueno, sí, eso te iba a decir. hay una exposición a la tristeza que creo que está guay Mm, ostras, y de hecho, esto no está en el guión, pero vamos a comentarlo. el que... ¿Tú no has visto en TikTok, en Instagram y todo el Dime. rollo vídeos de personas llorando Sí. que generan dos tipos de... Sí, es como, además totalmente opuestas, como el genial que lo expreses. Y otro es como que hace llorando, que quiere llamar la atención, Mm, porque en redes sociales no se suele ver ese tipo de mensajes. mm. Entonces, como no se suele ver, se rechaza. Porque dice, no, aquí venimos hasta bien. Alguien que dice, vale, no. Bueno, también es verdad que es que te encuentras vídeos de todo tipo, ¿no? Sí. Desde gente llorando a lo mejor porque ha tenido un mal día. Ujú. Creo que también aquí este tipo de perfiles se acentúan más dependiendo del contexto. Es decir, si a lo mejor hay una persona simplemente medio llorando, tal, contando a una situación laboral precaria, a una situación personal, tal, es verdad que, por lo que yo he visto al menos, como que es el público es como que acoge más. Sí, sí. Pero si a lo mejor te lo encuentras llorando por un duelo, o porque ha fallecido alguien, o porque ha pasado, es como que, uy, espérate. Es más, hablando de esto, me acabo de acordar que el otro día vi yo una chica, el típico Get Ready With Me, Sí. ¿vale? Y decía en plan, como, porque estaba en inglés, Get Ready With Me para ir al funeral de mi... ¿Te acuerdas que te lo pasé? O sea, de su marido, bueno, no sé si era su pareja, su marido, pero como el amor de su vida. Sí, sí. Y claro, ella como que contaba en plan, estoy en estado de shock, obviamente esto me va a parecer una locura estar grabando esto, solo se me ha ocurrido esta manera de gestionarlo, y aunque en un principio puede ser impactante porque dices tú, wow, esta es la manera que tú tienes de gestionarlo, pero a mí me hizo reflexionar un montón y fue el hecho de, hostia, ahora las redes sociales también es una herramienta para muchos para autogestión. Claro. Y yo entiendo que eso incomoda. Y esto tú no te has encontrado comentarios en lo que hablábamos antes, en personas que lloran o en vídeos de duelos o en vídeos de tal. ¿Tú no te has encontrado como comentarios que invalidan esa emoción? Sí, muchísimo. ¿Sabes? Y no hace esto que la rueda siga girando, porque si a mí me invalidan esa emoción y yo no me llevo tantos likes o me encuentro comentarios negativos, quizás el siguiente vídeo voy a mostrar mi bienestar otra vez. Entonces sigo en esa rueda de redes sociales Claro. y no se abre la posibilidad a que haya emociones verdaderas Claro. y por tanto... ¿Sabes qué creo yo que también está pasando un poco? Y es el hecho que creo que es que al final nosotros como sociedad vamos avanzando y nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos recursos, y las redes sociales es el nuevo recurso que tienen las últimas generaciones de comunicación de todo. Antes a lo mejor había más programas de televisión, ahora hay más temas online, ¿no? Sí. Que si Netflix, HBO, por ejemplo, en Netflix hay un apartado que es para temas de relajación y te ponen relaciones guiadas y ese tipo de cosas también. Sí, lo vi el otro día, además se lo recomiendo a algunos pacientes míos. Y tal, que lo que yo quería comentar era que yo creo que estamos avanzando mucho, pero a nivel del día a día, a nivel de recursos, no tanto. Entonces, claro, entiendo que para las personas, las últimas generaciones, que a lo mejor no hemos crecido con otro tipo de discurso, sí es una manera más fácil de acceder y de aceptar esto, pero que a lo mejor en otro tipo de generaciones, en otro tipo de situación social, a lo mejor no tanto. Y creo que eso es lo que divide. Es las personas que están metidas en redes sociales y son capaces de autogestionar sus emociones a través de ellas, como que van 20 pasos para adelante, y hay ciertas personas como que no tanto, porque van un proceso más lento.
Porque al final, si no tienes acceso a redes sociales, si no te gusta, si no sabes o no tienes formación o no te interesa el tema de la salud mental, obviamente es todo una herramienta que no vas a usar ni te va a interesar. Que al final, bueno, obviamente es totalmente válido, ¿no? Incluso aunque no te interese, de vez en cuando el algoritmo te lo pone, Te lo sí, pone. sí, total, en plan, me da igual tus intereses, tienes que ver esto porque esto me da visitas y yo gano dinero con esto. Imagínate que en el algoritmo a alguien no le interesa el tema de la salud mental y de repente el algoritmo le recomienda un vídeo de un nota que no tiene nada o que se ha autodiagnosticado y empieza a contar su experiencia desde un punto de vista absolutamente subjetivo y que al final puede distorsionar esto que hemos dicho. Sí, ¿Sabes? Que yo creo que también es claro. importante este La tema. necesidad de filtro. Yo creo que este podcast, este episodio se resume Sí, totalmente a necesitamos una línea roja, por favor. absolutamente. Ujú. Hablando de esta línea roja, Dime. tener un trastorno significa muchas cosas, ¿no? Ujú. En redes sociales y en los medios de comunicación hemos visto que hay muchas veces que se reduce mucho el trastorno, igual que comentábamos antes, en que en un TikTok, en un Reel, puede salir el diagnóstico de un trastorno o alguien dando su experiencia y esto puede conducir a que alguien lo vea y diga, Claro. ostras, esto me representa, Claro. esto tal, Tú- esto igual. Tener un trastorno es algo más que 30 segundos de vídeo, ¿no? Y quiero que me cuentes ahora la importancia, yo creo que tienen los criterios diagnósticos, que creo que es importante, pero creo que también es importante el que veamos que cuando nosotros vemos un vídeo de esas características, que a lo mejor sale por... El TDAH se compone de estos síntomas, ¿no? De Ujú. ejercicio, hiperactividad. De repente ese vídeo se queda con nosotros Mm. y en el día a día podemos ir viendo algunas conductas que de repente nos recuerdan ese vídeo y el sesgo de confirmación, o esta justificación de, ostras, es que yo tengo esto, ¿ves? Es que tengo TDAH. Y no pasa algo, y me acuerdo de ese vídeo, ¿ves? Es que tengo TDAH. Entonces, tener un trastorno es mucho más que un vídeo de 30 segundos, ¿no? Claro, sí, Cuéntame. yo lo que te iba a comentar un poco era, bueno, tú ten en cuenta que si nosotros nos ponemos a nivel de marketing, nos ponemos en plan, quiero que mi cuenta llegue al máximo número de personas posible, la realidad es que la gente al minuto y pico, la gente se aburre. Vale. Los vídeos que suelen ser más consumidos son los que son pequeños, formatos pequeños, en los que es rápido, o sea, muy precisos y aquí está, fuera. Porque la gente, bueno, depende. Yo, por ejemplo, si estoy viendo algo que tiene que ser un chisme o tiene que ser cualquier cosa, yo puedo estar ahí, bueno, 10, 15 minutos, o me están dando algún experimento y yo me quedo embobadísima, en plan, wow, y a lo mejor han pasado lo más grande, ¿no? Pero si lo que estamos intentando, lo que intenta esa cuenta es alcanzar el máximo posible, que la gente vaya, al final es contenido, mini contenido. Y ten en cuenta que, claro, al final es algo que fomenta las redes sociales, el reduccionismo. No solo la propia persona, es que si yo quiero llegar a un montón de gente y yo quiero que todo el mundo vea mis cosas, yo quiero vivir de esto o yo quiero simplemente hacer mi trabajo bien en redes sociales, que se traduce muchas veces en likes, en seguidores más que en el contenido, tienen que ser 30 segundos, un minuto, pues ¿qué me cabe? Pues lo que me entre. Vale, Y pum. si ese reel viene del Colegio Oficial de Psicólogos, guay. Claro. Y si no viene del Colegio Oficial de Psicólogos y viene de alguien que está formado Claro, ese tema, en ese aspecto estupendo. o incluso que tenga TDAH o tenga... Ujú. Ponemos el TDAH porque ahora comentaremos, pero es algo que Sí, obviamente cualquier tipo de... Pero cualquier tipo de trastorno, si viene en el vídeo con una recomendación de Sí. esto es simplemente como nuestro Word, Claro, como un aviso, ¿no? En plan, hey, lo que voy a explicar Cuidado, no es algo limita. real, es algo Claro. de experiencia personal, subjetiva y tal. O, por ejemplo, si no es desde la vivencia, pero es desde alguno de los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental. Guay. Por ejemplo, yo qué sé, este vídeo nos resume esta vivencia, por ejemplo, el duelo. No hace falta que nos vayamos a trastorno. El duelo explicado en 30 segundos es muy difícil. Pero bueno, si tú lo dejas claro, en plan, oye, no, mira, solo voy a dar unas pautas, solo voy a comentar un poco, solo quiero que, si se te enciende una bombillita, sepas que puedes contactar conmigo, sigas explorando, busques, mira, tienes tienes estos recursos, o no pones recursos, pero incitas un poco no te quedes con esto, estupendo, perfecto.
La cosa es que, como hemos dicho anteriormente, no existe este tipo de filtro. Entonces ahí te encuentras millones de cosas. Entonces yo entiendo que obviamente la sociedad y las redes sociales tienden al reduccionismo. Es que es un reforzamiento constante. Claro, ¿qué es el reduccionismo? ¿Qué es el reduccionismo de un trastorno? Para la gente que no escucha el reduccionismo y dice, bueno, claro, al final el reduccionismo de los trastornos, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esto es al hecho de definir un diagnóstico en varias características y quedarte ahí. Ten en cuenta que cuando nosotros tenemos algún tipo de diagnóstico hay que hacer primero una valoración. Una valoración indica primero una entrevista semiestructurada en la que ahí recoges un montón de información de la persona, su situación vital, el tema de su familia, todos los contextos que tiene a nivel social, familiar, amistad, pareja, espiritual, todo. Y después de eso, una serie de cuestionarios y tal. Y luego tenemos el manual al final, donde vienen recogidos los diagnósticos, que es el DSM-5 ahora, ¿no? Que es el más actualizado, en el que recoge, pues, tú puedes ir viendo... Claro, cuánto tiempo de síntomas se necesitan, cuántas de los síntomas, características descritos tienes que cumplir para poder definirte como una persona con ese diagnóstico, etc. O sea, que es algo súper complejo. Y eso se reduce, que obviamente eso no da ni para una sesión ni para dos. Y sin embargo, todos se reducen, por ejemplo, otra vez TDAH, que es muy sencillo, me da el ejemplo. Tengo problemas atencionales. ¿Soy despistado? Siempre me han dicho que estoy en las nubes. Déficit de atención. Claro. TDA. Claro, porque un diagnóstico no se da en una sesión. Un diagnóstico se va explorando. Entonces se va viendo un poco por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Bueno, entiendo que es dependiendo. Si, por ejemplo, tú vas directamente a una valoración, por ejemplo, cuando tú vas a salud mental, bueno, pero lo comentamos por si acaso, cuando tú vas a salud mental, por ejemplo, y primero lo que te hacen es valorar un diagnóstico, allí sí soy consciente yo que cuando te pasan al psiquiatra, por ejemplo, pues él te escucha, te valora y después ya, pues si necesitas un tratamiento te lo da, o si ve que no lo necesitas, pues empieza por las pautas que él vea, ¿no? Entonces, sí entiendo, por ejemplo, cuando tú estás pidiendo una valoración neurológica o neuropsicológica, ahí sí hay una valoración. Cuando lo que es terapia al uso... Claro, que tú llegas... Claro, tú llegas... Sí. Vale. Yo entiendo que cuando hacemos valoraciones sí tenemos que dar una especie de pseudodiagnóstico que después el médico psiquiatra pues es el que diagnostica. Pero digo, cuando alguien llega a... De nuevo, sin ningún tipo de diagnóstico previo. Claro, sí, obviamente en una no. Bueno, vamos a explorar, vamos a ver de dónde son estas bases y luego veremos si es esto, es otro. Que también tengo que decir que hay personas que vienen en plan, oye, creo que tengo esto y tienen eso, ¿sabes? Que tampoco quiero que, porque al final una cosa que yo digo mucho es tú eres el experto en ti. Tú convives con tus pensamientos, con sus sensaciones y con tus emociones. Tú eres quien más te conoce. Y me gustaría que me dieras el espacio para yo poder conocerte, porque aunque tú a día de hoy eres experto en ti, yo acabaré siendo un poco experta en ti con el paso del tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo siempre les hago ver cómo si te sientes de esta manera o piensas así, es posible, pero bueno, siempre hablo de vamos a ser flexibles, vamos a ver, porque esto de boca no se puede saber. Si hace falta un diagnóstico para algo, sí, porque también te digo, hay muchas personas que llegan y lo último que les interesa es un diagnóstico, que lo que quieren es, quiero estar bien. Y entonces hay veces que ni siquiera pasamos por un proceso diagnóstico y de etiqueta, porque a lo mejor los objetivos de la terapia son más situaciones vivenciales, o que a lo mejor sí, pero que no necesitan una confirmación 100%, o que incluso por parte del terapeuta a veces vemos que a lo mejor no aporta nada y que si la otra persona no le hay otras cosas que trabajar, pues a lo mejor se pospone un poco. Claro, con este tema, ahora a mí se me ha ocurrido que también hay mucha gente que quizás no va al psicólogo o no va a salud mental y tal, porque a lo mejor minusvalora lo que le está pasando. Sí. ¿Sabes? Como que se invisibiliza un poco en el contexto de la familia, por ejemplo, últimamente me siento mal, últimamente sí, pero bueno, eso no será nada, eso es que estás con exámenes, estás ansioso, estás tal, y a lo mejor, igual que hemos dicho que las redes sociales pueden ayudar a que se patologicen algunos comportamientos y tal, también sirve para que haya ciertas cosas que digas, ostras, este sentimiento de malestar que tengo, a lo mejor ha habido un vídeo de TikTok que me ha ayudado a identificar algo, de nuevo, siempre que sea desde una base
media verificada, pero que a lo mejor dicen, ostras, a lo mejor tengo que ir, tengo que ir al Sí. psicólogo. Y está guay porque a mí, por ejemplo, sí me ha pasado que han venido pacientes adultos y tal, que a lo mejor han visto vídeos en redes sociales de que ellos se sentían frustrados y tal, yo qué sé, en algunas zonas o en algunas épocas de su vida, y acuden a sesiones y dicen, es que vi un vídeo de YouTube y de repente encontré muchas respuestas Claro. y quiero explorar esto. Es decir, no vienen con soy TDAH, vienen con es posible que estos síntomas que yo estoy viendo en el día a día Tengan que ver con esto, ¿no? tengan que ver con esto y por eso este malestar que yo siento. Y a lo mejor también puede ser eso, ¿no? Yo creo que también, aparte de hablar del reduccionismo de los trastornos, se me está ocurriendo ahora que también podríamos hablar del reduccionismo de la terapia. Muchas personas, o a nivel social, la terapia la reduce muchísimo. Es como si tú no tienes un diagnóstico, no tienes un trastorno, ¿para qué vas a ir a terapia? Claro. Y entonces, claro, eso es verdad que es un filtro que quita a muchísima gente que a lo mejor podría venirle bien y podría beneficiarle, pero como no tengo esto, no es un sitio para mí. O creo que es un sitio para mí, lo verbalizo y mi contexto me dice, pero si tú no estás loco, loca, si tú no tienes X problema, pero si a ti lo que te está pasando es que estás agobiado en el trabajo, ¿cómo vas a ir tú a terapia? Claro. ¿Sabes? O si a ti lo que te pasa es que te has quedado solo o sola sin tus amistades, ¿cómo vas a ir por eso a terapia? Eso forma parte de la vida. Y fíjate, con este tema de invisibilizar, también un poco de, claro, como siempre nos han vendido que los trastornos son de una manera fenotípica específica. Ah, bueno, sí. Que es, una característica específica. Es como que hay muchas veces que los trastornos se estereotipan. Y de hecho tiene mucha culpa el tema de los medios de comunicación, Sí. películas, series, redes sociales también, que Claro. como que manifiesta el trastorno de una manera específica. Como la depresión. Claro, yo estoy seguro de que yo le pregunto a alguien que esté viendo esto, está escuchando esto, ¿qué es un TOC? Y la primera que se le viene es alguien que es alivio, alguien que se lava la mano, porque es la expresión estereotípica de lo que es un TOC. Pero un TOC significa mucho más. Muy bien, hay muchísimos tipos, o sea, Claro. especializarte en este tipo de trastornos Claro, es una locura. Claro, pero que justamente esto, como yo no siento lo que se supone que es la depresión, Claro. o como yo no siento lo que se supone Entonces no lo que tengo, es entonces la no es. ansiedad, no lo tengo. Pero hay gente que gestiona de una manera la tristeza, genera de una manera y expresa la ansiedad o la depresión, y siempre es bueno que en el momento que se sienta algún tipo de malestar acudan a eso, porque yo seguro que a ti te ha venido gente diciendo, pues yo tengo este TOC porque me lipo mucho las manos, o comentarios típicos que te habrán hecho de, yo es que tengo mucha ansiedad, yo es que tengo una depresión de caballo, yo es que tengo, ¿no? O a lo mejor es que yo soy bipolar y a lo Hostia, mejor qué lo que buena hablamos esa. un poco es, no, esto no tiene que ver con la bipolaridad, les explico un poco cómo es la bipolaridad y tal, y les hablo, ¿no? Lo que estamos hablando es de la habilidad emocional, tienes picos emocionales que van de un extremo a otro y obviamente yo entiendo que tú creas, porque lo entiendo perfectamente, porque tú no tienes por qué saberlo, pero oye, que no va por ahí, va por otro lado, tendríamos que ver, bueno, pues qué está generando esas emociones, qué es lo que está ocurriendo, qué hay de base. A lo mejor faltan herramientas para regular o hay un contexto concreto que está generando estos picos tan grandes. Incluso cuando puedes tener un trastorno de ansiedad, los picos que tienes ahí son brutales. Claro. Es decir, una inestabilidad emocional, pero eso no significa que tengas un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco al tema de las etiquetas y al tema del autodiagnóstico y tal, hay como dos razones por las que la gente ahora se autodiagnostica, ¿no? Uno hemos dicho, bueno, hay como unas cuantas. No quiero reducir como las razones. Pero algunas de las que hemos encontrado cuando hacíamos el guión y cuando hablábamos de este tema, era el tema del bombardeo en redes sociales, Sí. de que yo busco síntomas como antes tal, y otro que también hemos como reflexionado a través de audios de WhatsApp, que era el tema de la función social que tienen las etiquetas, ¿no? Que es un poco como, La sensación de pertenencia. claro, como este sentimiento de quiero pertenecer a un grupo, quiero sentirme arropado Sí. por estos Por síntomas. fin alguien me entiende. Claro, y por fin alguien me entiende, claro. Es como hay como una función
social también Sí. ahí de, vale, tengo esta etiqueta me va a describir personalmente y esto me va a traer muchos beneficios, porque me voy a sentir arropado, de repente entre mis amigos voy a ser como alguien especial, que a lo mejor pueden estar más encima mía, que a lo mejor que también puede ser, no sé si te ha pasado a ti en terapia o te has encontrado a perfiles así, que buscan como el diagnóstico y tú los ves que hay un punto histriónico, que hay un puntito de necesidad de Sí. sentirse de esa manera. Claro, yo cuando he explorado eso, porque hay veces que sí que llegan con por favor dime qué tengo, dime qué es. Cuando tú exploras y exploras sus vivencias, te das cuenta de que han sido personas en las que han sido invalidadas toda su vida, Ujú. en las que cuando han intentado expresar cómo se sentían y tal, su entorno no lo ha entendido, su entorno no ha dado espacio, pero el poner una etiqueta, poner un nombre significa como un reconocimiento de que eso existe, porque hasta que tú no nombras las cosas, hay veces que parece que no existen. Ujú. Entonces hay como un alivio de la propia vivencia y decir, ¿ves? Esto era real, es que no era yo que me lo estoy inventando, no era yo que estaba exagerando, no era yo, es que mira, esto tiene un nombre, no solo tiene un nombre, tiene un diagnóstico y no solo eso, mira que de gente, mira, hay películas sobre esto, hay libros, puedes empaparte de conocimiento. Y es verdad que hay veces que este tipo de diagnóstico, por eso yo hablaba antes de que hay veces que tiene una función muy buena en terapia y a veces simplemente no, el tema del diagnóstico, y hay veces que sí la tiene, Ajá. no solo incluso para la persona, sino para su entorno, porque hay muchos de su entorno que a lo mejor no saben cómo ayudar porque no lo entienden y cuando tú pones una etiqueta, estás como enseñando una bombillita y eso hace que, vale, ya sé dónde buscar. ¿Y qué puedo hacer? Y te encuentras pues siempre algunas guías para familiares, amistades para pareja, siempre hay incluso sesiones grupales para familia, para pareja, de mil cosas. Y es como que ya no solo la persona encuentra como un sitio, sino que su entorno también. Ujú. Y eso favorece muchas veces. Sí, sí, digo que ese es el punto bueno de buscar la Sí. etiqueta. Pero claro, yo lo que digo es lo contrario. Ah, vale, pero no te... Vale. Está perfecto porque ha explicado el punto positivo que tienen la etiqueta Sí. que me parece que es súper necesario. Claro, yo a lo que me refería es que hay gente que quiere diagnosticarse porque eso le va a dar unos beneficios a nivel social que van a ser muy positivos. Vale. Cuando a lo mejor a través de la terapia, a través de simplemente, sin necesidad, como tú has dicho antes, de diagnóstico, a lo mejor podemos ayudar a esa persona sin necesidad de tienes que definirte por esta etiqueta, porque la etiqueta no te define. La etiqueta Claro. es algo Es una característica más al final, que va a ¿no? acompañar, o a lo mejor no te hace falta etiqueta porque Sí, no es necesaria, porque claro. no cumple eso que te has comentado antes de los criterios diagnósticos. Mm. Claro. Sí, bueno, yo incluso cuando hay o no hay etiqueta, yo siempre hablo con mis pacientes y les comento, bueno, al final esto es, o sea, tú no eres solo este malestar, esta etiqueta, esta vivencia, tú eres un cúmulo de cosas y vas a seguir acumulándote de quién eres en todos tus ámbitos, como ser humano, como pareja, como amistad, a nivel laboral, a nivel personal, las cosas que te gustan, incluso hay veces que los hago definirse cuando a lo mejor vienen en plan, digo, venga, defínete. Venga, como si yo no te conociera, venga, como si estuviéramos en un programa. Wow. Y te dice a lo mejor, sí, bueno, pues hola, hola, soy Cristina y tengo un trastorno de ansiedad. Digo, no, pero defínete, ¿qué te gusta leer? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta salir a la calle? ¿Qué olores te gustan? El café, la lluvia, la primavera, el otoño, ¿qué eres? Y es una manera también como de sacarlos de, oye, que eres un millón de cosas. Que no eres solo. Claro, que obviamente aquí vamos a trabajar esa parte porque es la que te hace daño Ujú. y la que te está generando limitaciones, sí, pero que, pero que eres mucho más. Y en base a lo que tú estabas comentando de la función social, al final es que yo, no sé si es que a lo mejor soy yo como mi enfoque, pero al final eso es interesante, porque entonces la pregunta sería, bueno, ¿y por qué? Porque yo alguna vez cuando me encontré algún tipo de perfiles necesito el diagnóstico y no ha sido por lo que yo digo, Sí, sí. sino una función social, yo se los pregunto, bueno, ¿y qué funcionalidad tiene para ti? ¿Por qué lo necesitas tanto? Claro, ¿Por qué si quitamos eso, tú no te sientes seguro en tus relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? O a nivel social. Y te encuentras para un contexto, pues, lo que sea, de invalidación o de rechazo, porque yo creo que todo tira un poco desde ahí. Sí, sí, seguro. Es más, yo muchas veces digo, bueno, ¿qué te parece si
Yo le hago, a ver, digo, ¿qué te parece si primero nos centramos en estabilizarte y que te encuentres un poco mejor y ya luego, cuando la cosa esté más estable o más estabilizada, si quieres, te vuelvo a preguntar si quieres un diagnóstico. Y la mayoría de personas luego no lo quiere. No, Pero siempre le hago a él, pues dependiendo, ¿no? Es como todo. Al principio, pues necesitas unas sesiones para poder conocer a quien tienes delante. Y como cuanto más conoces, más vas viendo la funcionalidad que tiene la terapia y todo lo que se trabaja dentro. Entonces, dependiendo de lo que tú vas viendo, pues a lo mejor si ves que es algo que va a ayudar mucho, pues a lo mejor sí, venga, vamos a valorar esto y vamos a descartar. Si a lo mejor ves que no, vale, pues te lo pongo luego, porque la funcionalidad que tiene ahora mismo es evitativa, de no afrontar. No queremos afrontar este miedo, este vacío, esta sensación y pongo una etiqueta que lo tapa, ¿no? Que muchas veces yo pongo un ejemplo de, imagínate, mira, te lo voy a poner yo aquí. Imagínate que hay un movimiento de placa tectónica, ¿vale? Y eso genera un terremoto. Y eso genera un terremoto, Vale. ¿qué hace? Que aquí en medio, se crea un boquete espectacular, gigantesco, ¿vale? Y le digo, y ahora, claro, pues yo, vaya putada, ¿no? Está aquí en mitad de este podcast, de que es la zona donde nosotros grabamos. Y le digo, y claro, yo ahora tengo varias opciones, ¿no? Yo me pongo a pensar, puedo mirar y decir, bueno, esto ahora, pues tengo que llamar yo, bueno, urbanismo, y tengo que llamar a 1000 cosas para primero, porque es un edificio, ¿no? Y luego, bueno, pues tendré que pagar, o los obreros, lo que haga falta, ¿no? La estructura, eso significa parar el podcast, eso significa que esta trayectoria que nosotros estamos teniendo, tenemos que paralizarla, o sea, tiene una serie de consecuencias pagadas muy grandes. Me estoy viendo, ¿sí? ¿Qué? Que me estoy viendo. Vale. Por favor, que tengo un terremoto. Vale. Y luego tenemos la otra opción que es, me voy al IKEA, compro césped artificial, compro otra alfombra chulísima, compro un par de macetitas más y ¡pam! Y lo pongo. ¿Qué pasa? Que claro, yo lo tapo, ¿vale? Y entonces, bueno, yo al principio, obviamente, cuando ves que yo me vaya a sentar, me lo voy a mover, te diré, oye, Ale, ten cuidado Claro, de la grieta, acuérdate, porque ya no se ve. Ten cuidado de la grieta, ¿eh? Sí, pero ¿qué pasa? Que al paso del tiempo a mí se me olvida la grieta y a ti también. Lo que significa que, y siempre pregunto, bueno, ¿qué puede pasar? Entonces la gente dice, bueno, pues es probable que yo me caiga. Digo, vale, y te haga mucho daño. ¿Qué más es probable? Que esto empeore, ¿vale? ¿Y qué más puede haber? Que otra persona se caiga adentro, ¿vale? Entonces, claro, cuando a lo mejor me están preguntando el diagnóstico o me están preguntando otro tipo de cosas que a lo mejor no tienen que ver con este tema del episodio, pero les pongo este ejemplo y les digo, claro, es que lo que estamos haciendo es poner una tirita en una herida que necesita puntos, internos y externos. Y sí, entiendo que tiene una función al principio, pero se nos olvida la función y se nos olvida lo que hay debajo y de repente explotamos. Te caes con todo lo que significa, o caen otras personas con todo lo que eso significa. Entonces, desde ahí les digo, entiendo que tú necesites este diagnóstico, pero por la función esta que hemos visto a nivel social, pero ¿qué te parece si primero quitamos, vemos el boquete, vemos qué podemos hacer y cuando más o menos esté la cosa medio tapado en proceso, cuando tú quieras, lo hacemos. Y la mayoría se le olvida incluso que lo necesita. Claro. Porque la mayoría se da cuenta de que realmente no cambia porque solo es un nombre. Sí, sí. ¿Sabes? Y ese es el ejemplo que yo pongo. Oye, y hablando de grietas, y para ir terminando, hay un tema que cuando estuvimos hablando del podcast y tal, que me pareció súper guay, y es el tema de la brecha que hay en salud mental. Claro. Es también como una grieta increíble. Háblame de eso. Vale. Sí, yo creo que una de las razones por las que existe o se basa este autodiagnóstico, ¿no? Y lo que hace que se fomente tanto es que hay una brecha muy grande entre los conocimientos de salud mental a nivel social que hay y los recursos que hay. Si, por ejemplo, no te dan cita hasta dentro de 2 meses y cuando vas no te devuelven a la cita hasta 3 o 4 porque no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes formaciones, ya no solo a nivel de instituto, sino de atención primaria, a nivel laboral, y no se da ese tipo de información al alcance de cualquiera. Es normal entonces que al final uno busca de la ambigüedad de qué me pasa, qué siento, qué está ocurriendo, que acabe también buscando o creyendo a cualquiera que hable en las redes sociales. Claro. Porque al final, claro, si no tengo el recurso que debería tener y ese recurso no se adapta para nada a
todos los problemas que hay a día de hoy a nivel de salud mental y cómo se está disparando en muchos ámbitos, por ejemplo, los intentos de suicidio, los pensamientos suicidas, la sintomatología depresiva y en mil cosas, y no va acorde a toda esa evolución, no solo social, sino del malestar, por algún lado algo tengo que hacer, ¿o qué hago? ¿Me paro y me dejo? No se puede. Entonces yo creo que, claro, en base a esa grieta, al final pone alguien una alfombra. Claro que en este caso serían un poco las redes sociales. Claro. Es como, vale. Entre nada y esto, claro, si no puedo arreglar el boquete, pues pongo una alfombra menos, pero yo necesito algo. Claro, algo ¿sabes? que me dé una pequeña respuesta, algo que me alivie un poco, ¿no? Claro. Yo creo que eso es un buen resumen de este episodio, ¿no? Sí. El que, creo que es súper importante que a la hora de buscar información o cuando te bombardean en redes sociales con trastornos, con tal, tener en cuenta el verificar esa fuente de información, que sea una fuente de información fiable, que sea una fuente de información contrastada, que pida siempre una segunda opinión, que Sí, que no sea de la universidad de la calle. Claro. Que si, por ejemplo, tú sientes un malestar, acudas y no te dejes llevar por esto de, no, como tener depresión o tener ansiedad o tener TDAH o tener dislexia significa esto, o en el imaginario colectivo significa una cosa, tener TOC o tener cualquier trastorno, acudas porque quizá tu forma de expresarlo es diferente. Claro. Y creo que eso también es importante. Sí. Y por último, la necesidad indispensable de que haya muchos más recursos a nivel de salud mental pública y que las personas puedan acudir a ese servicio y no se vean, entre comillas, obligados a acudir a redes sociales, o al menos que si van a que tengan la posibilidad, ¿no? Claro, y que cuando les visibilicen, si a lo mejor tienen otra opinión médica o una opinión tal, a lo mejor ellos dicen, mira, fíjate, a esta persona lo gestiona así, o para esta persona el TDAH significa esto, pero para mí, como puedo acceder a la salud mental pública, significa esto otro, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es importante. Vale. Así que nada, ¿no? Esperemos que os haya gustado el episodio y nada. No. Muchas gracias por escucharnos una vez más, ¿no? Y esta vez no se nos va a olvidar que la despedida es así. Hasta Hasta la semana que viene. la semana que viene.